Sí, que representa pues también el contenido del documento, y que el valor económico es precisamente el valor que tiene el objeto legal que se dice o que se establece en el documento, y también posteriormente a la vigencia del valor legal, también el valor histórico. Entonces, ustedes podrán ver en el transcurso de la presentación que los documentos, al menos que vamos a considerar en esta plática, pues siempre se considera el valor histórico y el valor económico en estos documentos. Son muchísimos los documentos. Aquí hay una lista de algunos de los documentos que se generan en la propiedad intelectual. Solamente, no se asusten, solamente en esta ocasión pues vamos a tratar de conocer 4 de ellos. Estos son los documentos que vamos a considerar: el certificado de registro, la licencia de uso y explotación, el certificado de autenticidad y la carta de responsabilidad autoral. De ellos pues vamos a ver quién lo genera, cuál es su definición, su conceptualización, qué requisitos esenciales o básicos debe contener ese documento, cuáles son los efectos legales que tiene, igualmente pues cuál es su vigencia legal, y cómo se debe procurar la guarda y custodia de ese documento. Antes que nada, pues vamos a ver qué es primero el derecho de autor. El derecho de autor, dice la Ley Federal de Derechos de Autor, que es la que regula al derecho de autor, dice que es el reconocimiento que hace el Estado al autor de obras artísticas o literarias, dándole o facilitándole prerrogativas o facultades en relación a su derecho moral y a su derecho patrimonial. Esta es la definición que hace la Ley Federal de Derechos de Autor en ese sentido. La propiedad intelectual tiene 2 apartados. Una es el derecho de autor y otra es la propiedad industrial. Los 4 documentos que les comentaba vamos a tratar se relacionan con el derecho de autor. Ambas partes o ambas divisiones tienen 2 tipos de derechos: el derecho moral y el derecho patrimonial. Los autores de estos derechos tienen estos 2 tipos de derechos. ¿Qué es el derecho moral? Es el derecho personal del autor que le permite exigir un reconocimiento a su trabajo, a su autoría. Le permite también modificar su obra, no permitir que se cambie el título, por ejemplo, el derecho patrimonial es el que le da la facultad de poder facilitar su obra, su creación, para uso y explotación. Es decir, el derecho patrimonial es el derecho económico del autor. Es a través del cual pues percibe las regalías. ¿Qué obras se pueden registrar? Bueno, son algunas: la fotografía, la música, con música o letras solamente, el cine, los videos, el dibujo, el diseño, la escultura, la pintura, las obras literarias, todos los géneros literarios, las compilaciones, las antologías. Todo este tipo de obras se pueden registrar y se puede obtener uno de los primeros documentos que vamos a ver. Bueno, no se ve, pero es el certificado de registro de obra artística y literaria. Este es un ejemplo de un certificado. Este certificado lo emite o lo genera el INDAUTOR. El INDAUTOR es el Instituto Nacional de Derechos de Autor, que es una institución que depende de la SEP y que es donde se registran las obras artísticas y literarias. Este documento pues reconoce la autoría del autor, vaya la redundancia. Dice la ley, dice la norma, la Ley Federal de Derechos de Autor, que para que una obra pueda protegerse
debe tener mínimo estos 3 requisitos o características. Primero, que la obra sea original, que sea susceptible y que sea contenida en un formato. La idea por sí misma, si no tiene estas características, es imposible que se pueda proteger. La vigencia legal de este documento, de este certificado de registro, pues es durante toda la vida del autor. Después de la muerte del autor, durante 100 años más, los herederos del autor pueden seguir gozando de esta prerrogativa. Como ejemplo, pues les podría decir de José Alfredo Jiménez, ¿sí? Los herederos de él pues siguen todavía cobrando las regalías relacionadas con las obras artísticas de este autor. Entendemos pues como herederos no solamente a la línea consanguínea del autor, sino a aquellas personas, aunque sean ajenas a su familia, que el autor haya decidido dejarles como legado parte de estos registros o estos registros de autoría para que ellos lo ejerzan y puedan cobrar sus regalías. O bien también puede hacerse donaciones a instituciones de beneficencia pública. Eso es muy común también que lo hagan los autores de obra artística y literaria. Desde luego, pues imagínense ustedes, tiene también un valor histórico. Ahorita van a ver algún ejemplo y verán por qué. Pues también un valor permanente económico, independientemente de la fecha que tenga el documento legal, ¿sí? Sigue teniendo de manera permanente un valor histórico y un valor económico. Debe entenderse también pues que este documento sirve para presentarlo como prueba fehaciente de la autoría de una persona. Este es el documento que la autoridad competente entrega o da al autor para poder reconocerlo, ¿sí? Entonces se puede utilizar en las áreas o en los ámbitos que se requiera, para eso existe, ¿sí? Este documento no se puede sustituir por los otros que vamos a ver, y ahorita se los comento en su momento. Perdón. Este documento, pues no se alcanza a ver el nombre, es licencia de uso y explotación. Así se llama este documento, licencia de uso y explotación. ¿Quién expide este documento? Lo expide el autor. El autor que quiere que su obra sea usada por otra persona, o por otras personas, o por una institución, o por una empresa. Aquí la ley establece 3 requisitos indispensables o básicos o esenciales que debe contener la licencia de uso y explotación. Dice que debe decir expresamente si es en exclusiva o no, porque esto tiene efectos legales. Y debe establecerse el tiempo por el que se da esa licencia. Y también especificarse el monto de las regalías que va a recibir el autor. Aquí incluso la ley también, el artículo 31, establece que las regalías no son irrenunciables. Tiene que ponerse una cantidad. Por eso cuando algún artista, algún creador decide dar su obra como donación, como apoyo a alguna actividad altruista, deberá anotarse o deberá ponerse una cantidad simbólica para cumplir con esta norma que establece la ley. El tiempo de vigencia de este documento es el tiempo que se establece en la licencia. Aquí el tiempo es infinito. El autor y la persona, el beneficiario de esa licencia, se pondrán de acuerdo para establecer el tiempo. La ley no especifica el tiempo específico, pues digamos, ¿verdad? Vaya la redundancia. Desde luego también, pues imagínense encontrarse, aunque la vigencia legal de la licencia haya caducado, haya prescrito, encontrar una licencia de un escritor o de un artista famoso
pues tiene un valor histórico. ¿Y por qué tiene un valor histórico? Bueno, todos los documentos autorales tienen un valor histórico porque pues la propiedad intelectual genera cambios en la sociedad, en los países, en las naciones, en el mundo, ¿sí? Los inventos, por ejemplo, las patentes, los descubrimientos, las aportaciones que hacen los literatos, todo esto genera cambio en la sociedad. Entonces representa un tiempo importante en la historia, ¿sí? Un momentos importantes en la historia que se le da ese valor histórico y por supuesto pues también un valor económico. Aquí puse algunos ejemplos. Cuando, por ejemplo, aquí esta obra del Padrino es una novela, ¿sí? Que se le tuvo que haber, supongo, ¿verdad? Desconozco, pero creo que legalmente, al menos así debió haberse hecho, tuvo que haber firmado una licencia el autor de esta novela para que se hiciera la adaptación y se hiciera la película. Igualmente, por ejemplo, el autor de Pérez Reverte, ¿sí? El autor de esta novela de La Reina del Sur, pues tuvo que haber firmado también una licencia para que se hiciera la serie de La Reina del Sur. La historia de Peter Pan, igualmente el autor pues debió haber firmado para poder hacer la significación de una obra de teatro. ¿Por qué? Porque es un cambio de la historia original, del formato original, es una adaptación, es un cambio, es una modificación, y para eso sirve la licencia de uso y explotación, para autorizar a otras personas a que hagan cambios, modificaciones, usen y exploten, de acuerdo a los términos que se establezcan en la licencia, la obra en cuestión. No se ve bien, es el certificado de autenticidad. Este documento no está establecido en la Ley Federal de Derechos de Autor. Este es un documento que lo expide el autor para avalar su autoría. Es importante porque da también seguridad al poseedor de ese documento. Una obra artística o literaria que ustedes vayan a adquirir o que ustedes vayan a generar, siempre es conveniente anexar un certificado de autenticidad, donde ustedes como autores están diciendo estos requisitos, que su obra es única, es original, que es de su autoría, las características de la obra, porque ya ven que dicen que hay muchos diablos parecidos, entonces hay que poner las características de la obra, las características técnicas obviamente, lugar y fecha y firma del autor. Este documento pues es importante por eso, porque le apoya al poseedor de la obra, sabiendo, conociendo que tiene una obra en su poder que es única en el mundo, ¿sí? Que es auténtica y que solamente él tiene esa obra. La vigencia legal pues es perpetua hasta que desaparece la obra, porque va adjunto, es un documento que se adjunta a la obra. No sé si ustedes se han fijado, aunque bueno, no es el caso, porque por ejemplo en las marcas es muy común que veamos el certificado de autenticidad. Por ejemplo en las monitas estas de Barbie, en los monitos de Toy Story, ¿sí? En las marcas también se usa el certificado de autenticidad. La marca pues es de propiedad industrial y este documento con el que estamos hablando pues es para valorar el trabajo que se hace literario o artístico. Sirve para dar seguridad jurídica a la persona que posee ese certificado y esa obra, desde luego. Tiene valor histórico y tiene también un valor económico. Estos son algunos ejemplos de certificados. Pero digo, este documento no lo establece la ley. El autor decide qué formato le da a su obra, a su documento, para anexarlo a su obra y darle pues ese plus de autoría a su trabajo. No solamente en las obras de carácter plástico, en cualquier tipo de obra,
¿sí? Un cuento, una poesía, un texto, siempre puede agregarse un certificado de autenticidad. Bueno, aquí lo puse para que no se me fuera a olvidar. El certificado de autenticidad, desde luego, no sustituye para nada el certificado de registro. Como dijimos al principio, el certificado de registro es el que emite la autoridad competente, que es el indautor, y el certificado de autenticidad lo genera el autor. ¿De acuerdo? La carta de responsabilidad autoral. ¿Cómo nos saca de apuros este documento cuando se ejerce pues, cualquiera de las disciplinas artísticas o literarias? Porque, bueno, porque esta carta de responsabilidad autoral no es otra cosa que un documento donde expresemos nada más que somos el autor de la obra, ¿sí? Que es autoría propia, que es original. Esto es muy importante, dado ahora la facilidad, ¿no?, para poder adquirir información y decir y apropiarnos de ideas ajenas, que es tan fácil. Todo mundo a quien entregamos una obra artística o literaria nos debería exigir, si nosotros como autores no entregamos una carta de responsabilidad autoral, las personas a quienes aportamos o damos esa obra nos deberían de exigir este texto o esta carta. Luego es muy importante porque a través de este documento pues también se deslinda la responsabilidad a terceros. Imagínense ustedes, por ejemplo, una institución educativa que se dedica a editar, ¿sí?, que no tenga este documento de las gentes que están diciéndose autores y que después aparezca alguna controversia en el sentido de que está plagiada esa obra, que es un plagio de otro autor. ¿Qué hace la institución? Primero el desprestigio, ¿sí?, y después el problema jurídico en el que se mete sin necesidad, porque teniendo esta carta, pues simple y sencillamente se muestra ante la autoridad competente, ante donde sea citada las partes, y declara que no es responsable del contenido de esa información. ¿Por qué? Porque ya tiene una simple carta de responsabilidad autoral. Esto también es pues conveniente, recomendable que lo tenga la gente que hace, por ejemplo, compilaciones de investigaciones, compilaciones de información, y que va a editar o que va a hacer otro, que va a generar una obra, cualquiera que ésta sea. Es importante siempre que haya una carta de responsabilidad autoral para que se deslinde de cualquier situación de plagio, el contenido, que sea verídico, ¿sí? A veces el compilador o a veces la institución que hace ese trabajo pues desconoce lo que el autor está diciendo, la veracidad de esa información. Entonces con este documento pues ya es una prueba, ¿verdad?, de que no está inmiscuido o que simple y sencillamente pues no tiene responsabilidad en ese sentido. Dan certeza jurídica, también sirve para eso, para darnos certeza jurídica de lo que estamos produciendo o lo que estamos compilando, pues es en realidad una obra original. Su existencia, su vigencia es perpetua hasta que exista la obra. Tiene también pues un valor histórico y un valor económico. Estos 4 documentos que hemos platicado, obviamente pues en algunos negocios, por ejemplo instituciones, todavía se conservan o se resguardan en este tipo de archivo, el archivo tradicional, pero actualmente pues ya existe la tecnología, los avances tecnológicos que siempre aportan en este sentido, y ustedes saben mejor que yo todas estas adelantos tecnológicos que se han dado. La digitalización de los documentos pues siempre facilita el uso de estos mismos sin necesidad, como en el caso de que sean documentos históricos, se deteriore el documento por la manipulación del mismo. Entonces hay ya incluso empresas que se dedican a digitalizar documentos
y que incluso tienen los documentos originales en otro espacio distinto al área del trabajo. Sí, hay empresas que se dedican a eso y que lo hacen, pues supongo que bien. Obviamente que el documento digital no quiere decir que va a sustituir al documento original. Habrá situaciones, asuntos en el que sea necesario presentar el documento original. Entonces, pues también lo tenemos que tener pues resguardado, ¿sí? Organizado, según pues ustedes hayan aprendido en la licenciatura a hacerlo, ¿verdad? Para que en caso necesario, pues de ahí también se pueda utilizar un documento original. Aquí está un ejemplo, miren, para que vean ustedes qué tan importante o qué histórico puede ser. Incluso ya hay muchos programas de televisión, ¿no?, relacionados con esto del precio de la historia y demás, no solamente de documentos, sino de antigüedades y otras cosas, ¿no?, obras y demás. Pero en relación a los documentos, miren, aquí nada más les traje este ejemplo para que se den cuenta. Este es el primer contrato con el que saltó a la fama el grupo famoso de los Beatles. Acá paisanos del doctor, el primer conferencista, en 1962, que fue subastado en un lugar de subastas en Londres en el 2015. Por los que no alcanzan a ver ahí atrás, fue subastado en el 2015 y nada más llegó la subasta a $553,000. Así es que si a ustedes les toca algún día trabajar en una casa disquera, en una sociedad de gestión colectiva, en algún espacio así, y que sus jefes, porque a veces los jefes o los nuevos jefes son muy listos y lo primero que quieren desprenderse son de los archivos, por muchas razones. Entonces, si eso sucede, ustedes pónganse listos o me avisan para ir a buscarlos en donde los tiraron, porque luego pueden representar mucho dinero, ¿verdad? Y esto pues se los dejo nada más para que piensen un poquito. La propiedad intelectual pues aporta, ya les decía yo al principio, aporta enormemente a los cambios y al desarrollo de las naciones y de los países, y esto depende pues también lo que los dirigentes de esas naciones consideren para dedicarlo a la ciencia y la tecnología. Imagínense nada más, ahí hay un ejemplo de los principales países y miren nosotros hasta dónde estamos. Sí, precisamente yo creo que por eso estamos como estamos, ¿no? Estas son las referencias del trabajo que les acabo de presentar, debidamente, como debe ser, ¿sí? Tomé estas anotaciones de estos lugares y pues finalmente solamente quiero dejarles una parte del decálogo del abogado, que soy muy orgullosa de ser abogada, muy profundamente, me faltó el profundamente, ¿verdad? Profundamente orgullosa de ser abogada. Esta es una de las partes que más me gusta, porque creo que así es, y por supuesto que me parece que conocer el derecho pues obliga moralmente a exigirlo y respetarlo. Muchas gracias.